No respires. Si te oyen, morirás. Vincent Corsetti se quedó paralizado cuando una pequeña mano lo empujó hacia la oscuridad detrás de las pesadas cortinas de terciopelo. El olor a jabón de lavandería barato y terror puro le llenó los pulmones. La mano pertenecía a Lily, su criada, una figura fantasmal a la que nunca había visto bien en los 4 años que llevaba trabajando para él. Sus ojos ámbar estaban muy abiertos por el miedo, y se llevó un dedo tembloroso a los labios cuando unos pasos resonaron justo detrás de la tela. A través de un estrecho hueco en las cortinas, Vincent vio cómo se desmoronaba su imperio. Su prometida, Camille, reía suavemente con su hermano menor, Marco. Sus cuerpos estaban demasiado cerca, y sus voces resumaban intimidad y algo mucho más peligroso. Marco murmuró que Vincent estaba resultando más difícil de matar de lo esperado. Camille respondió con un suspiro que ya había duplicado la dosis en su whisky de la noche. En ese instante, Vincent se dio cuenta de que todos los mareos, todas las náuseas y todos los momentos de debilidad que antes había atribuido al cansancio eran en realidad el resultado de un envenenamiento. No era el estrés, no era la edad. Era veneno, administrado con un beso por la mujer que llevaba su anillo. Lily no esperó a que él asimilara la traición. Lo arrastró por los pasillos de los sirvientes y lo sacó a la noche empapada por la lluvia. Rechazó su petición de llamar al capitán Reed. «Tú eres el capitán», susurró, con una voz apenas audible. «Está comprado. Ahora le pertenece a Marco. Llamarlo significaría decirles exactamente dónde estás». Le quitó a Vincent todo lo que pudiera ser rastreado, su teléfono, su Rolex e incluso el anillo con el escudo de su familia. Los tiró a una alcantarilla como si no tuvieran ningún valor. Estaban escondidos en una habitación estrecha detrás de una vieja iglesia en el rincón más pobre de Chicago. Vincent ardía en fiebre mientras un sacerdote no hacía preguntas y una criada que no tenía nada que perder luchaba por mantenerlo con vida. Cuando los conspiradores finalmente los acorralaron en la gala benéfica, Vincent dio un paso al frente, no como un jefe de la mafia, sino como un hombre renacido. Estaba listo para revelar la verdad y proteger a la única persona que alguna vez lo había visto como alguien digno de ser salvado. Si estás satisfecho, por favor, compártelo con otros. Saber que una historia te satisface significa mucho para mí. Suscríbete para no perderte otra historia como esta, porque a veces es la persona que nunca has notado la que te salva. Ahora continuemos con la historia de hoy. Vincent Corsetti nunca había sentido que sus piernas pudieran estar tan débiles. Cada paso era una batalla. Cada respiración le provocaba un dolor agudo que le desgarraba el pecho. El veneno se había infiltrado más profundamente de lo que él pensaba. Ahora, a medida que la adrenalina comenzaba a desaparecer, su cuerpo pagaba el precio. Lily lo sostenía con sus delgados hombros. Le rodeaba la cintura con el brazo, como si estuviera acostumbrada a llevar cargas más pesadas que ella misma. Avanzaban por los estrechos y sombríos pasillos de servicio de la casa de Vincent, cuya existencia él desconocía. Lily conocía cada rincón, cada escalera y cada puerta que crujía, así como aquellas que se podían abrir y cerrar en silencio. Lo guiaba como un fantasma a través de un laberinto, y Vincent se dio cuenta con amarga claridad de que esta criada conocía su mansión mejor que él. Acababan de pasar por una escalera secundaria cuando unos pasos pesados resonaron delante de ellos. Lily empujó a Vincent a un hueco oscuro justo cuando un haz de luz lo barría. Vincent contuvo la respiración, con la espalda pegada a la fría pared, el corazón latiéndole con fuerza, como si fuera a estallar. A través de una estrecha rendija, vio a uno de sus guardias patrullando, con expresión indiferente y sin darse cuenta de que su patrón se escondía a solo unos pasos. O tal vez sí lo sabía. Quizás Marco también lo había comprado. Vincent ya no sabía en quién confiar. Cuando el guardia desapareció, Lily lo empujó hacia adelante de nuevo, ahora más rápido y con más urgencia. Llegaron a la puerta trasera de la cocina auxiliar, donde cada noche se sacaban las sobras de comida y se retiraba la basura. La lluvia seguía cayendo, como si el cielo mismo estuviera llorando. Vincent miró hacia el garaje donde descansaban silenciosamente sus supercoches.
Llévame al garaje, ordenó, con voz débil pero aún con el tono de mando habitual. Lily negó con la cabeza, con una mirada tan firme que lo detuvo en seco. Tus coches tienen GPS, dijo, con una voz que ya no era la de una sirvienta. La policía puede rastrearlos. Marco puede rastrearlos. ¿Quieres escapar o quieres entregarles un mapa? Vincent quería discutir. Quería afirmar que él era Vincent Corsetti y que no tomaba autobuses ni huía como un criminal bajo la lluvia. Pero el mareo lo invadió con tanta fuerza que casi se derrumba, y Lily lo sujetó a tiempo. Caminaron bajo la lluvia, dos sombras inestables cruzando callejones oscuros y esquinas sin nombre. Vincent temblaba, con la camisa empapada pegada a la piel y el frío calándole los huesos. Pero Lily no se detuvo. Lo llevó a una parada de autobús desierta en la noche, donde una tenue luz amarilla iluminaba un viejo banco. Se sentaron allí a esperar, y por primera vez, Vincent miró de verdad a la mujer que tenía a su lado. Era más pequeña y delgada de lo que él pensaba. Su cabello castaño se pegaba a su pálido rostro y sus ojos ámbar miraban fijamente al frente con la atención cansada de un animal acostumbrado desde hacía mucho tiempo a ser cazado. 4 años. Ella había trabajado en su casa durante 4 años y esta era la primera vez que él la veía de verdad. El autobús, casi vacío, llegó con solo unas pocas figuras agotadas perdidas en el sueño. Lily ayudó a Vincent a subir y lo acomodó en el asiento trasero, donde la oscuridad los protegía de las miradas indiscretas. Él quería preguntar a dónde iban, pero estaba abrumado por el cansancio y el veneno en su sangre lo arrastraba a una profunda y turbia neblina. Cuando Vincent volvió a abrir los ojos, estaban frente a una vieja iglesia. Las paredes de ladrillo estaban agrietadas, las vidrieras estaban descoloridas. El campanario se inclinaba como si le pesaran demasiados años. Lily llamó 3 veces, hizo una pausa y volvió a llamar 2 veces más. La puerta se abrió y apareció un anciano de cabello blanco puro y ojos gentiles e insondablemente profundos. Padre Thomas, dijo Lily, con la voz temblorosa por primera vez desde que habían salido de la mansión. Necesito ayuda. El sacerdote no hizo ninguna pregunta. Miró a Vincent, luego a Lily, asintió con la cabeza y se hizo a un lado. Los condujo a través de la oscura nave, por una pequeña puerta detrás del altar y a una habitación estrecha que solo contenía una cama vieja, una silla de madera y un crucifijo en la pared. Dios no pregunta por el pasado de quienes buscan refugio, dijo el padre Thomas, con voz baja y cálida. Quédate aquí. Vincent se desplomó sobre la cama desgastada, con el cuerpo tan pesado como el plomo. La habitación daba vueltas ante sus ojos y sentía cómo la fiebre le subía desde lo más profundo de los huesos. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo envolviera fue la mirada ámbar de Lily posada sobre él, que contenía algo que aún no podía nombrar. La primera noche en la iglesia fue la noche en que Lily pensó que Vincent Corsetti moriría. La fiebre lo golpeó como una tormenta, violenta y despiadada. Apenas unas horas después de desplomarse sobre la vieja cama, su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente y el sudor brotó a raudales, empapando las finas sábanas que tenía debajo. Lily se sentó a su lado y le limpió la frente y el cuello con un paño empapado en agua fría. Cada gota de sudor resbalaba, como si su cuerpo intentara expulsar el veneno por todos los medios. Ella no durmió. No se atrevía a dormir. Cada vez, la respiración de Vincent se volvía más y más frenética. Cada vez, su cuerpo se sacudía como en un sueño. Su corazón se encogió con el temor de que esta pudiera ser la última vez. El padre Thomas trajo medicina para la fiebre y un cuenco de gachas, pero Vincent no podía tragar nada. Entraba y salía del delirio, murmurando palabras que Lily al principio no entendía, pero que de repente sí entendió. Mamá, susurró Vincent, con una voz tan frágil como la de un niño. Mamá, lo siento. Lily se quedó paralizada, con el paño húmedo aún sobre su frente. Sabía lo de la madre de Vincent. Todos en la mansión lo sabían, aunque nadie se atrevía a hablar de ello. Había muerto al dar a luz a Marco, llevándose consigo a la tumba una parte del alma de la familia Corsetti. Vincent tenía 8 años cuando perdió a su madre.
Desde ese momento, se convirtió en quien cuidaba de su hermano recién nacido en su lugar. Amaba a Marco como a su propio hijo, cumpliendo una promesa a la difunta. Ahora, ese mismo hermano lo quería muerto. Padre, llamó Vincent de nuevo, con la voz quebrada en la oscuridad. Protegeré a la familia. Lo prometo. Te lo prometo. Lily miró su rostro, retorcido por el dolor. Vio algo que nunca había visto antes en el jefe mafioso más poderoso de Chicago. Vio a un niño de 8 años huérfano de madre. Vio a un chico de 26 años que había visto cómo asesinaban a su padre ante sus propios ojos. Vio a un hombre que había llevado todo un imperio sobre sus hombros desde que era demasiado joven para comprender el amor incondicional. Vincent Corsetti, el legendario demonio, el hombre al que toda la ciudad temía, lloraba en sueños y llamaba a su madre como un niño perdido. La segunda noche, la fiebre alcanzó su punto álgido. Vincent ardía como el fuego, todo su cuerpo consumido desde dentro. Comenzó a convulsionar violentamente, con los dientes apretados y las venas sobresaliendo como cuerdas tensas en su frente. Lily entró en pánico y llamó al padre Thomas. El anciano sacerdote acudió rápidamente con una botella de licor de hierbas y susurró oraciones. Le presionaron paños fríos contra el cuerpo, le obligaron a beber pequeñas cantidades de agua y le rogaron a Dios que dejara vivir a este hombre para ver un nuevo día. ¿Por qué?, susurró Vincent a través de la neblina, con lágrimas brotando de los ojos cerrados con fuerza. Marco, ¿por qué? Te lo di todo. Te quise más que a mí mismo. ¿Por qué quieres matarme? Lily sintió que se le oprimía el pecho. Odiaba a la familia Corsetti. Odiaba la lujosa mansión donde trabajaba como una esclava. Odiaba a Vincent porque representaba todo lo que le había robado la vida. Pero ahora, viéndolo allí tendido, débil y destrozado, se sentía diferente. Ya no veía a un jefe de la mafia, solo veía a un ser humano solitario, traicionado por las personas que más quería. Igual que ella el día en que su propio tío la vendió sin su conocimiento. El día en que aprendió que la sangre no significaba amor y que la familia podía ser lo más cruel de todo, Lily tomó la mano de Vincent. Su mano grande y áspera estaba ahora débil entre las suyas. No sabía por qué lo había hecho. Quizás era porque entendía el sentimiento de abandono. O quizás porque no quería que nadie muriera solo en la oscuridad. O tal vez se estaba salvando a sí misma al salvarlo a él. Se quedó allí toda la noche, sin soltarlo y sin cerrar los ojos. El padre Thomas se arrodilló junto a la cama, con el rosario deslizándose entre sus dedos mientras susurraba oraciones. La pequeña habitación estaba llena de silencio, solo roto por la respiración entrecortada de Vincent y el sonido de la lluvia que seguía cayendo fuera de la ventana. Lily no rezaba. Había olvidado cuánto tiempo había pasado desde la última vez, pero le agarró la mano con fuerza y susurró, sin saber si era a él o a sí misma. No mueras. ¿Me oyes? No mueras. No puedes morir cuando lo he arriesgado todo para salvarte. La noche se alargaba sin fin. Hubo momentos en los que Lily pensó que Vincent había dejado de respirar y su corazón se hundió en un abismo. Entonces, débil pero decidido, su pecho se elevó de nuevo, como si en lo más profundo siguiera luchando por vivir. Cuando la primera luz de la tercera mañana se coló por la estrecha ventana, Lily se dio cuenta de que la mano que sostenía ya no estaba ardiendo. Lily se dio cuenta de que la mano que sostenía ya no estaba ardiendo. La frente de Vincent se había enfriado. Su respiración era más estable, más lenta y más tranquila. La fiebre estaba remitiendo. Lily miró su rostro pálido y demacrado tras días de infierno, y por primera vez se permitió llorar. No por tristeza, sino por alivio. Por razones que aún no comprendía, la vida de este hombre le importaba mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Vincent abrió los ojos y no sabía dónde estaba. El techo bajo y manchado, cubierto de manchas de moho húmedo, le resultaba completamente extraño en comparación con los techos de yeso finamente tallados de su mansión. Una débil luz se colaba por una pequeña ventana y se posaba sobre el crucifijo de madera que colgaba de la pared opuesta. Parpadeó, tratando de recomponer los fragmentos de memoria que se desmoronaban en su cabeza.
Y entonces todo volvió como una ola gigante. Camille, Marco, un vaso de whisky, veneno, traición, una pequeña mano que lo arrastraba a la oscuridad, corriendo bajo la lluvia y unos ojos ámbar que lo observaban antes de que se sumergiera en la negrura. Vincent intentó incorporarse, pero su cuerpo parecía de piedra. Todos los músculos le dolían como si lo hubieran golpeado durante días. Giró la cabeza hacia un lado y se quedó paralizado. Lily estaba sentada en la silla de madera junto a la cama, con la cabeza apoyada contra el colchón y el cabello castaño cayendo hacia adelante para ocultar su pálido rostro. Su mano aún sostenía la de él. Vincent miró sus dedos entrelazados, la pequeña mano callosa de ella dentro de la suya, más grande, y una extraña sensación le invadió el pecho. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Estudió su rostro, las profundas ojeras bajo sus ojos, su piel descolorida por la falta de sueño, sus labios secos y agrietados. Parecía que no hubiera dormido en días por su culpa, un desconocido para ella, y un jefe que ni siquiera recordaba su nombre antes de aquella fatídica noche. Vincent se movió ligeramente, lo que despertó a Lily. Sus ojos ámbar se abrieron de par en par. Primero sintió alarma, luego alivio y por último, algo suave que no estaba acostumbrado a ver dirigido hacia él. Vincent no respondió de inmediato. La miró de verdad, como si sus ojos grises buscaran el alma detrás de la mirada ámbar de ella. La vio como persona por primera vez. Luego preguntó, con la garganta seca como la arena, ¿por qué? Lily parpadeó. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué me salvaste? Preguntó Vincent, con cada palabra pesada como una piedra. No me debías nada. No tenías motivos para salvarme. Estoy en la mafia. Soy el hombre al que deberías odiar. Entonces, ¿por qué? Lily se quedó en silencio durante un largo momento. Lentamente, retiró la mano de la de él, como si acabara de darse cuenta de lo fuerte que la había estado sujetando. Luego dijo, con voz suave pero firme, «Nadie merece morir a manos de alguien en quien confía, sea quien sea». Era una respuesta sencilla y atravesó a Vincent como una espada. Cerró los ojos y las imágenes lo inundaron. Camille entregándole una copa de whisky cada noche. Esa dulce sonrisa en sus labios. «Bébete esto, cariño. Lo he preparado especialmente para ti». Marco sentado a su lado en las reuniones. Siempre preguntaba por los planes a largo plazo, los testamentos y quién heredaría si le pasaba algo. Pensaba que su hermano estaba aprendiendo, pero nunca pensó que su hermano estuviera tramando algo. Achacaba los mareos al trabajo. Achacaba las noches de insomnio al estrés. Achacaba las náuseas a los malos hábitos alimenticios. Todo. Todas las señales habían estado ahí desde el principio. Sin embargo, había estado cegado por su propia confianza ingenua y no había visto nada. Vincent golpeó la cama con la mano, con tanta fuerza que Lily se estremeció. El dolor le atravesó el brazo, pero no le importó. La rabia le hervía en las venas, más caliente que cualquier fiebre. «Lo mataré», rugió, con una voz como un trueno. «Volveré y destrozaré a Marco con mis propias manos. Le haré suplicar por la muerte antes de dejarle respirar. Y Camille, ahora mismo no tienes fuerzas para matar a nadie». Lily intervino con voz tranquila y fría. Vincent se quedó rígido, mirándola con incredulidad. Nadie le había interrumpido nunca antes. Nadie le había hablado así en 10 años. Nadie se había atrevido en 10 años. Sin embargo, esta pequeña y delgada criada le miró a los ojos sin mostrar ningún atisbo de miedo. «Ni siquiera puedes mantenerte en pie», continuó Lily, con voz firme. «¿Quieres matar a Marco? Muy bien, pero ¿qué puedes hacer si no puedes caminar desde la cama hasta la puerta sin caerte? ¿Quieres venganza o quieres suicidarte?» Vincent abrió la boca para discutir, pero no le salieron las palabras, porque ella tenía razón. Lo odiaba profundamente, pero ella tenía razón. La miró durante un largo rato con sus ojos grises, tan entrenados en leer a las personas. Ella no bajó la mirada ni apartó los ojos. Le devolvió la mirada con la extraña calma de alguien que se había enfrentado a cosas mucho peores que la furia de un jefe de la mafia. En ese momento, Vincent se dio cuenta de que ella no era solo una criada.
No era solo una presencia invisible en su mansión. Había una historia detrás de esos ojos ámbar. Una historia lo suficientemente oscura como para que ella no temiera nada. ¿Quién eres?, le preguntó, con voz más suave ahora, ya no como una orden, sino casi como una súplica. ¿Quién eres, Lily Monroe? Lily permaneció en silencio durante un largo rato. La pregunta de Vincent flotaba en el aire como una soga y ella podía sentir cómo se le cerraba alrededor del cuello. Nadie le había preguntado eso en muchos años. A nadie le había importado quién era, de dónde venía o lo que había sobrevivido. Siempre había sido las manos que limpiaban y la sombra que se movía en silencio. La número 7 en la lista de empleados de la mansión Corsetti. Pero ahora los ojos grises de Vincent la miraban, la veían de verdad, y por primera vez en 4 años sintió que existía. Respiró hondo y comenzó a hablar. Nací en las afueras de Detroit, dijo Lily, con una voz como agua que fluye sobre piedras afiladas. Mi padre era mecánico. Mi madre trabajaba en una lavandería en la esquina. Éramos pobres, pero yo no me daba cuenta en ese momento. Para mí, ese pequeño apartamento era todo mi mundo. Mi madre solía cantar mientras cocinaba. Mi padre me lanzaba al aire y me cogía, riendo tan fuerte que los vecinos se quejaban. Era feliz. Al menos eso creía. Hizo una pausa y sus ojos ámbar se nublaron como si estuviera mirando hacia un pasado lejano. Vincent no la interrumpió. Se limitó a escuchar, y su silencio la envolvió como una manta reconfortante, permitiéndole continuar. Mi padre era adicto al juego, continuó Lily, endureciendo la voz. No me enteré hasta que fue demasiado tarde. Le debía dinero a la mafia. Mucho dinero. El tipo de deuda que nunca se puede pagar porque los intereses son más de lo que un mecánico podría ganar en toda su vida. Cuando tenía 12 años, mi padre murió en un accidente de coche. Su coche chocó contra un árbol en una carretera desierta a las 3 de la madrugada. La policía dijo que estaba borracho, pero él no bebía. Nunca. Vincent vio cómo se le tensaba la mandíbula y lo entendió. Sabía muy bien qué muertes se simulaban como accidentes y cuáles eran obra de algo más oscuro. Era el lenguaje del mundo en el que vivía. Mi madre se derrumbó, continuó Lily. No pudo soportarlo. Su corazón ya estaba débil y perder a su marido fue la gota que colmó el vaso. 6 meses después, murió en una cama de hospital, con la mano aún aferrada a su foto de boda. Yo tenía 12 años, había perdido a mis padres y me había quedado completamente sola en el mundo. Ella soltó una risa breve y hueca, desprovista de alegría. O eso creí yo. Resultó que tenía un tío. Apareció en el funeral de mi madre, me acarició la cabeza y dijo que cuidaría de mí. Le creí. Pensaba que la sangre significaba amor. Me equivoqué. Lily apretó la tela de su ropa con la mano y sus nudillos se pusieron blancos. Vincent notó el ligero temblor, casi imperceptible, pero lo vio. Cuando tenía 16 años, dijo Lily, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Mi tío me vendió a una red de tráfico de personas para pagar sus deudas de juego. Vinieron en mitad de la noche, me pusieron una bolsa en la cabeza y cuando volví a abrir los ojos, estaba en un sótano sin ventanas con otras 13 chicas. Algunas eran más jóvenes que yo. Vincent no dijo nada, pero apretó la mandíbula hasta que los tendones se le marcaron con fuerza. 4 años, dijo Lily, y las palabras cayeron entre ellos como una pesada piedra. 4 años en el infierno. No entraré en detalles. No necesitas saberlo. No quieres saberlo. Solo entiende que hay cosas peores que la muerte. Yo las viví todas. Levantó la mirada hacia el crucifijo de la pared, con los ojos distantes. Fue el padre Thomas quien me encontró durante una redada policial. No era un rescatador oficial, solo era un viejo sacerdote que estaba allí por casualidad cuando nos sacaron. Al verme, una chica de 20 años que parecía tener 40, dijo algo que nunca olvidaré. ¿Quieres ser libre? Lily miró a Vincent, con los ojos secos y sin una sola lágrima. Me llevó a un refugio, me ayudó a conseguir nuevos documentos de identidad y me dio un nuevo nombre. Lily Monroe no es mi verdadero nombre. La chica que tenía ese nombre murió en ese sótano. Yo solo soy lo que queda. Pero, dijo Lily con una sonrisa amarga, la deuda de mi padre no murió con él.
Se vendió una y otra vez. Al final, pasó a manos de la familia Corsetti. Me dieron a elegir, o trabajaba en la mansión para pagarla, o volvía a la calle. Elegí la mansión, al menos allí nadie me tocaba. Miró a Vincent con ojos como brasas ardientes. Trabajé en tu casa durante 4 años, fregando suelos, lavando ropa y limpiando. Aprendí a ser invisible, porque ser invisible significaba estar a salvo. Nadie me veía. Nadie recordaba mi nombre, y eso me gustaba. Hasta la noche en que los oía hablar de matarte. Vincent tragó saliva. Había oído innumerables historias de sufrimiento y había sido testigo de infinitas tragedias en el inframundo que gobernaba. Pero oírla hablar así, con calma y firmeza, sin lágrimas ni súplicas de piedad, era diferente. Solo la cruda verdad, expuesta como una vieja cicatriz, le oprimía el pecho. El nombre de tu tío, dijo Vincent, con voz fría como el hielo. ¿Cómo se llama? Lily parpadeó, confundida por la pregunta. ¿Cómo se llama? Repitió Vincent, cada palabra como una bala. ¿El hombre que te vendió? Lo encontraré. Lily miró sus ojos grises y se estremeció. No por miedo, sino porque, por primera vez en su vida, alguien estaba enfadado por ella. Por primera vez, su dolor le importaba a alguien más que a ella misma. Fuera de las 4 paredes de la pequeña iglesia, el mundo era un caos. Lily no se dio cuenta de ello hasta que el padre Thomas trajo una vieja radio a la habitación, de las que tienen una antena plateada oxidada que silba con estática como fantasmas llorones. La colocó sobre la pequeña mesa de madera junto a la ventana, giró el dial y la voz del locutor inundó la habitación como agua envenenada. Noticia de última hora. Se cree que el jefe de la mafia, Vincent Corsetti, fue secuestrado de su mansión privada hace 5 días. Su hermano menor, Marco Corsetti, celebró una rueda de prensa de emergencia esa mañana y anunció una recompensa de $1 millón por cualquier información que condujera al rescate de Vincent. Vincent se sentó muy erguido, con los ojos grises helados mientras la voz de Marco crepitaba a través del altavoz distorsionado. Mi hermano es todo lo que tengo. La voz de Marco temblaba de dolor. Cada nota era perfecta, como si el discurso hubiera sido cuidadosamente ensayado. No sé quién ha hecho esto, pero les suplico, por favor, déjenlo ir. No es solo el jefe de la familia Corsetti, es mi familia. Él me crió después de que nuestra madre muriera. Haré lo que sea. Pagaré cualquier precio, siempre y cuando vuelva a casa con vida. Lily vio cómo Vincent agarraba con fuerza el borde de la cama, con los nudillos blancos como la cal, y apretaba tanto la mandíbula que podía oír cómo rechinaba los dientes. No dijo nada, pero su silencio era más aterrador que cualquier arrebato de ira. El locutor continuó. La prometida del señor Corsetti, Camille Ashford, también apareció en la rueda de prensa en un estado de colapso emocional. Entonces se escuchó la voz de Camille, clara y temblorosa, empapada en lágrimas y desesperación. Vincent, si puedes oír esto, te quiero, te estoy esperando. Por favor, vuelve a casa conmigo. Por favor, vuelve a casa. Sus sollozos se propagaron a través de las ondas de radio, y Lily sintió náuseas. Había visto a Camille sonreír a Marco en las sombras. La había oído hablar con calma sobre aumentar la dosis de veneno, como si estuviera hablando del tiempo, y ahora lloraba ante millones de personas, como si se le rompiera el corazón. El mundo estaba loco. Los asesinos lloraban a sus víctimas ante las cámaras, y todo el mundo les creía. El FBI se había sumado a la investigación. La cadena de televisión anunció que la policía de Chicago estaba coordinando con la familia Corsetti la búsqueda de Vincent Corsetti. El capitán Daniel Reed declaró que era la máxima prioridad del departamento y añadió que no descansarían hasta encontrar al culpable. Vincent se rió, un sonido frío y amargo que resonó en la pequeña habitación. Reed escupió el nombre como si fuera una maldición. Ese sabueso me está persiguiendo por Marco. No quiere salvarme. Quiere terminar lo que el veneno no pudo. Lily se quedó junto a la ventana, mirando el callejón vacío detrás de la iglesia. $1 millón. Esa cantidad de dinero podía cambiar la vida de cualquiera en ese barrio. Era suficiente para hacer que la gente olvidara la moral y la conciencia,
y olvidara que una vida humana podía valer más que el dinero. Habló sin darse la vuelta. No dejarán de buscarte. $1.000.000. Toda la ciudad se convertirá en los ojos y los oídos de Marco. Cada persona sin hogar, cada taxista, cada vendedor ambulante, cualquiera que te vea podría ser el que haga la llamada. Vincent no respondió. Se quedó allí sentado con sus ojos grises fijos en la radio, como si pudiera quemarla solo con su odio. Lily entendió lo que estaba pensando. Marco no solo lo quería muerto, quería controlar la narrativa. Quería ser el hermano afligido y el líder renuente que se vio obligado a hacerse cargo de la familia tras la muerte de Vincent. Cuando Vincent muriera, Marco sería el héroe. Nadie sospecha del hombre que lloró en la televisión nacional. Lleva mucho tiempo planeando esto, dijo Vincent finalmente, con voz baja y espesa como el alquitrán. No semanas, ni meses. Llevaba años planeándolo. Cada sonrisa, cada abrazo, cada vez que me llamaba hermano. Todo era una actuación. Lily se volvió para mirarlo y vio algo en sus ojos grises que no era solo ira. Era dolor. El dolor de un hombre traicionado por su propia familia. Se acercó lentamente a la cama y le puso la mano en el hombro. No dijo nada. No había palabras para capturar ese momento, pero ella estaba allí, a su lado. A veces, la presencia vale más que 1000 palabras de consuelo. Vincent no la apartó. Por primera vez, permitió que alguien lo tocara cuando se sentía vulnerable. Por primera vez, el contacto humano no le resultaba amenazante. La puerta se abrió y el padre Thomas entró con el rostro envejecido y tenso por la preocupación. «Hijo mío», dijo con voz baja y urgente, «alguien está preguntando por la habitación que hay detrás de la iglesia». «La señora Martha», continuó, «es la vecina que vio la luz a través de la ventana anoche». Era una mujer de 60 años con ojos afilados como cuchillas y una memoria mejor que cualquier cuaderno. Había vivido en la pequeña casa junto a la iglesia desde que su marido murió, 15 años atrás. Desde entonces, había convertido el observar a sus vecinos en una ocupación a tiempo completo. Nada sucedía en ese vecindario sin que ella lo supiera. Ningún coche desconocido permanecía estacionado demasiado tiempo. No aparecía ninguna cara nueva. Ninguna luz inusual escapaba a su atención. Anoche, vio luz procedente de la habitación situada detrás de la iglesia. Era la habitación que el padre Thomas siempre había dicho que se utilizaba para guardar trastos viejos. Lily sintió que la sangre se le helaba en las venas al oír hablar al padre Thomas. Miró a Vincent, que lo entendió inmediatamente. Sin decir nada, se tumbó, se cubrió la cara con la manta y desapareció entre las sombras de la vieja cama. El padre Thomas salió a recibir a la señora Martha y Lily pudo oír su dulce y sospechosa voz flotando en el aire. «Padre, he hecho sopa de pollo, la que le gusta». Y, «Padre, ¿hay alguien alojado en la habitación detrás de la iglesia? Anoche vi una luz. ¿Está dando cobijo a alguien?» La voz del padre Thomas era tan tranquila y baja como siempre. «Es usted muy amable, señora Martha. Es un paciente, un pobre hombre con una enfermedad mental. No le queda familia. Le pedí a una enfermera que viniera a cuidarlo. Su estado es muy grave. No puede recibir visitas». Lily entendió que era su turno. Abrió la puerta y salió. Tenía el rostro demacrado por el cansancio y la ropa arrugada por una noche de insomnio. La señora Martha la miró de arriba abajo, recorriendo su cuerpo con la mirada como si fuera un detector de metales. «¿Es usted la enfermera?», preguntó con voz cargada de duda. «Parece muy joven». «Sí, señora. Trabajo en un refugio benéfico», respondió Lily con voz suave y modesta. «El padre Thomas me pidió que cuidara del paciente. Está muy enfermo, grita a menudo y no reconoce a nadie». La señora Martha no respondió de inmediato. Su mirada se fijó en la puerta entreabierta mientras intentaba mirar dentro. El corazón de Lily latía con fuerza mientras la mujer se acercaba cada vez más. Solo un momento más y vería a Vincent. $1.000.000. El dinero estaba sobre la cama, a menos de 3 pasos de distancia. Lily se movió rápidamente hacia un lado, bloqueando la entrada. Mantenía una suave sonrisa en el rostro,
aunque tenía las palmas de las manos sudorosas. Señora, no sería buena idea entrar, dijo, con la voz ligeramente más alta que antes. Mi paciente puede agitarse si ve a desconocidos. La semana pasada atacó a una visitante y le dejó la cara llena de moratones. No querría que usted resultara herida. La señora Martha se detuvo, con una mirada de curiosidad mezclada con vacilación. Miró a Lily, luego al padre Thomas y finalmente volvió a mirar la puerta con aire arrepentido. Pobrecito, murmuró, aunque su tono transmitía más decepción que compasión. ¿Sabe quién es? ¿Tiene familia? ¿Por qué lo trajo a la iglesia en lugar de a un hospital? El padre Thomas se adelantó y puso una mano suave sobre el hombro de la señora Martha, calmándola como un pastor con su rebaño. Dios nos enseña a no preguntar por el pasado de quienes sufren, señora Martha. Yo solo sigo su voluntad y no he olvidado mi promesa de rezar por su hijo. Esta tarde encenderé velas y rezaré oraciones especiales por él. ¿Quiere acompañarme? Los ojos de la señora Martha se suavizaron al mencionar el nombre de su marido. La curiosidad dio paso al anhelo y asintió lentamente. Sí, padre, por favor, recuérdelo. Harold falleció en este día, hace 15 años. Se dio la vuelta para marcharse, pero sus ojos se volvieron hacia la sala por última vez antes de desaparecer por las puertas de la iglesia. Lily exhaló un suspiro, sabiendo que esto no había terminado. La señora Martha volvería. Seguiría observando, haciendo preguntas y mirando por las ventanas cada noche. $1.000.000. Esa suma era suficiente para convertir la curiosidad de una viuda en una llamada a una línea de ayuda. Lily miró por la pequeña ventana mientras la sombra de la señora Martha se desvanecía al final del callejón y se dio cuenta de una cruda realidad. No podían esconderse allí para siempre. El tiempo corría en su contra y estaban perdiendo. Al séptimo día en la iglesia, Vincent ya podía mantenerse en pie sin ayuda. Su cuerpo aún estaba débil y le dolían las articulaciones con cada movimiento. Pero el veneno había abandonado su organismo y la vida volvía poco a poco. Comenzó a hacer ejercicio físico ligero en la estrecha habitación. Hacía ejercicios sencillos como flexiones y abdominales y caminaba de una pared a otra. Cada gota de sudor lo acercaba al día en que podría enfrentarse a Marco. Ese pensamiento era el único combustible que necesitaba. Sin embargo, durante esos días, entre las sesiones de entrenamiento y los breves periodos de sueño para recuperarse, Vincent comenzó a hacer algo que no había hecho en 4 años. Comenzó a observar a Lily. No con la mirada fugaz de un empleador que mira a un sirviente o la mirada fría de un jefe de la mafia que mira a una herramienta, sino con una observación real. Se fijó en pequeños detalles que antes había ignorado como si no existieran. Se fijó en que sus manos estaban cubiertas de cicatrices. Unas líneas tenues le cruzaban el dorso de las manos y otras más largas le recorrían las muñecas, como vestigios de un pasado del que ella había hablado, pero que nunca había descrito con detalle. Se fijó en cómo se sobresaltaba con los ruidos repentinos, incluso con algo tan inofensivo como las campanas de la iglesia o el viento que soplaba contra la ventana. Ese reflejo no era normal. Pertenecía a alguien que había vivido demasiado tiempo con miedo. Alguien para quien cada sonido podía significar que el peligro se acercaba. También se fijó en su forma de comer, rápida y apresurada, con la mirada siempre fija en la puerta, como si le fueran a quitar la comida en cualquier momento. Nunca dejaba nada en el plato y nunca comía despacio para saborear la comida. La consumía como si la impulsara un instinto de supervivencia grabado en sus huesos. Vincent se preguntó si, durante los años que llevaba trabajando en su mansión, alguna vez había comido realmente hasta saciarse o si había sobrevivido a base de sobras, pan frío y restos de las mesas de los banquetes que él ni siquiera se molestaba en mirar. 4 años. Llevaba 4 años viviendo en su casa, recorriendo los mismos pasillos y respirando el mismo aire, y él no la había visto ni una sola vez. Era un fantasma, tal y como ella había dicho. Él había sido un ciego, viviendo entre fantasmas sin saberlo. Una noche, cuando Lily le trajo un cuenco de gachas que había preparado el padre Thomas, Vincent le preguntó de repente, ¿Me tienes miedo? Lily se quedó paralizada, con el cuenco suspendido en el aire.
Lo miró, y sus ojos ámbar ya no evitaban los suyos como en los primeros días. Solía tenerlo, respondió ella, con un tono tan tranquilo como si estuviera hablando del tiempo. Durante 4 años en la mansión, te tuve miedo todos los días. Miedo de que te fijaras en mí. Miedo de que perdieras los estribos por cualquier cosa. Miedo de que me echaran y me obligaran a volver a la calle. Para mí, eras como el diablo, lo más aterrador de esa casa. Vincent no dijo nada. Había oído a mucha gente hablar de lo aterrador que era, pero nadie se lo había dicho nunca a la cara de esa manera. Sin embargo, curiosamente, no sintió ira, sino un dolor vacío que se abría en su pecho. Pero ya no, continuó Lily, dejando el cuenco en la mesita junto a la cama. Vincent la miró sorprendido. ¿Por qué cambió eso? Lily se sentó en la silla de madera donde había pasado las noches a su lado durante su delirio febril. Lo miró directamente a los ojos. Porque te vi llorar mientras dormías. La respuesta fue simple y despiadada. Vincent sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Llamaste a tu madre, continuó Lily, con una voz tan suave como el aire que se desliza. Le pediste perdón a tu padre. Le preguntaste a Marco por qué. Lloraste como un niño perdido en la oscuridad. Y me di cuenta de algo. Hizo una pausa y su mirada se suavizó de una forma que Vincent nunca había visto antes. Los demonios no lloran. Los demonios no llaman a sus madres. Los demonios no se derrumban cuando les traiciona su propia familia. Tú no eres un demonio, señor Corsetti. Solo eres un hombre que ha tenido que ser fuerte durante tanto tiempo que ha olvidado que está bien ser débil. Vincent no sabía qué decir. Se le hizo un nudo en la garganta y sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era ira ni orgullo, sino el muro que había construido durante más de 20 años. Se derrumbaba lentamente ante una criada cuyo nombre ni siquiera recordaba una semana antes. Miró a Lily por primera vez en muchos años. Quería que alguien confiara en él, no por su poder o su dinero, sino simplemente por ser él mismo. La noche lluviosa descendió sobre Chicago como una maldición. La lluvia caía del cielo negro, golpeando el techo de la vieja iglesia como tambores de guerra. Lily se quedó junto a la ventana, observando la cortina de lluvia, sintiéndose cada vez más inquieta. Habían pasado casi 2 semanas desde que sacó a Vincent de la mansión, y cada día que pasaba lo vivía con miedo. La señora Martha seguía yendo y viniendo, con la mirada tan aguda como siempre. Las noticias de la radio seguían mencionando la desaparición de Vincent Corsetti todos los días. La recompensa de $1 millón seguía pesando sobre ellos. Entonces se oyó un golpe en la puerta. No era el suave golpeteo de la señora Martha, ni el lento golpeteo de alguien que buscaba confesarse. Fueron 3 golpes fuertes, una pausa y luego 2 más suaves. Lily reconoció la señal de inmediato, la misma que había utilizado cuando trajo a Vincent aquí. Miró a Vincent, que asintió con sus ojos grises alertas y sin miedo. El padre Thomas abrió la puerta y un hombre entró bajo la lluvia como un fantasma del pasado. Tony Romano, jefe de seguridad de Vincent Corsetti durante 15 años. El hombre que había recibido más de una bala por su jefe. El hombre en quien Vincent confiaba como su mano derecha. Tony era alto y fornido, con el pelo entrecano empapado por la lluvia y el rostro endurecido por los años pasados en las sombras. Pero cuando entró en la pequeña habitación y vio a Vincent allí de pie, el rostro del hombre duro se desmoronó. «Jefe», susurró Tony con la voz quebrada, «está vivo, Dios mío, estás vivo». Tony Romano, un hombre que había matado a innumerables enemigos con sus propias manos, se arrodilló en el suelo de la iglesia y lloró como un niño. Sus lágrimas se mezclaron con el agua de lluvia y sus sollozos resonaron en la habitación como campanas fúnebres. «Pensé que estabas muerto», dijo Tony entre jadeos. «Dijeron que te habían secuestrado. Dijeron que quizá ya estuvieras muerto. Te busqué por todas partes. No he dormido ni una sola noche en 2 semanas. Pensé que había fracasado. Pensé que te había dejado morir». Vincent se adelantó, ayudó a Tony a ponerse en pie e hizo algo que Lily nunca le había visto hacer antes. Abrazó con fuerza a su guardaespaldas, sosteniéndolo como si fuera su propio hermano. «Sigo aquí, Tony», dijo Vincent con voz baja y cálida.
Sigo vivo. Gracias a ella, dijo, volviéndose para mirar a Lily. Tony siguió la mirada de su jefe. El guardaespaldas mayor miró a la pequeña mujer que estaba en la esquina de la habitación e inclinó la cabeza con profundo respeto. Salvaste la vida de mi jefe. Te debo mi vida a cambio. Lily no supo cómo responder, así que solo asintió levemente y dio un paso atrás. Era el reencuentro de ellos, no el suyo. Una vez que las emociones se calmaron, Tony comenzó a informar sobre lo que había sucedido fuera. Las noticias no son buenas, jefe, dijo, con voz aguda de nuevo. Marco ha tomado el control de la familia, se ha autoproclamado heredero en funciones mientras te buscaba y está haciendo una locura. Vincent frunció el ceño. ¿Qué es? Está negociando con Nikolai Bulov. El nombre quedó suspendido en el aire. Nikolai Bulov, el jefe de la mafia rusa y enemigo acérrimo de la familia Corsetti durante 2 décadas. El padre de Vincent había muerto en una guerra con Bulov, y ahora Marco le estaba dando la mano. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Vincent, con voz fría como el hielo. Tony había dividido el imperio Corsetti en 2. Marco se quedó con los negocios legítimos y el territorio del sur. Bulov se queda con toda la operación clandestina y el territorio del norte. A cambio, Volkov apoya la pretensión de Marco y ayudará a eliminar a cualquiera que se resista. Vincent permaneció en silencio durante un largo rato. Lily vio cómo apretaba las manos, con los nudillos blancos, y supo que una tormenta se desataba en su interior. Marco no solo lo había traicionado, sino que también estaba vendiendo la familia que su padre había construido con sangre y lágrimas. Marco estaba trabajando con el hombre que había matado a su padre. ¿Cuándo?, preguntó Vincent finalmente. ¿Cuándo firmaron el acuerdo?, preguntó Vincent. En la gala benéfica anual, respondió Tony. En una semana, en el Grand Meridian Hotel, un evento público al que asistirían la prensa, políticos y líderes empresariales. Marco planeaba firmarlo delante de todos, creyendo que nadie se atrevería a actuar en un lugar tan concurrido. Durante la semana siguiente, Lily vio cómo cambiaban los ojos de Vincent. La ira ciega de los primeros días había desaparecido. Era la mirada de un depredador planeando su caza. Una gala benéfica, murmuró Vincent, con testigos de la prensa. Se volvió hacia Tony, esbozando una fría sonrisa. Esta es nuestra oportunidad. La única oportunidad, asintió Tony. Estoy de acuerdo. Si apareces en medio del evento delante de todo el mundo, Marco no podrá negar nada. No puede matarte delante de cientos de testigos y cámaras. Su historia del secuestro se vendrá abajo. Pero necesitamos algo más que una simple aparición, dijo Vincent. Necesitamos pruebas, necesitamos testigos internos, necesitamos a alguien que pueda entrar en la gala sin despertar sospechas, observar todo y avisarnos en el momento adecuado. Tanto Vincent como Tony se volvieron para mirar a Lily. Ella estaba de pie, con la espalda contra la pared, y sus ojos ámbar leyeron sus intenciones incluso antes de que ninguno de los dos hablara. Se le encogió el corazón. Había salvado a Vincent porque no podía soportar ver morir a alguien, a manos de alguien en quien confiaba. Pero lo que le pedían ahora era más que salvar a alguien. Era como entrar en la guarida del enemigo y enfrentarse a personas que no dudarían en matarla si la descubrían. Vincent se colocó delante de ella, clavando sus ojos grises en los de ella, y habló con una voz que Lily nunca le había oído antes. No era una orden ni una exigencia, sino la súplica de un hombre que lo apostaba todo en una última jugada. Me salvaste la vida, Lily. Me diste una segunda oportunidad cuando no tenías motivos para hacerlo. Ahora te lo pido una vez más. Ayúdame a recuperar todo. Lily miró sus ojos grises, que antes habían sido fríos como el acero, y ahora expresaban algo parecido a una súplica. Pensó en los últimos 4 años, vividos como un fantasma en una mansión. Pensó en un pasado que le había robado su infancia. Pensó en un futuro que nunca se había atrevido a soñar. Y pensó en el hombre que tenía delante. El hombre que lloraba en sueños y llamaba a su madre. El hombre que había prometido encontrar al tío que la había vendido. El hombre que la había visto como un ser humano por primera vez en su vida. Lily asintió. Lo haré, dijo con calma,
como si no acabara de aceptar arriesgar su vida, aunque pudiera ser la última vez que viviera. La semana de preparación pasó como un torbellino. La pequeña habitación detrás de la iglesia se transformó en un cuartel general de guerra, donde cada uno tenía su propia función. Vincent entrenó su cuerpo desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche, esforzándose al máximo como si intentara acumular meses de fuerza en solo unos días. Los primeros días solo podía hacer 20 flexiones antes de que le temblaran los brazos y se le cayeran. Al quinto día ya podía hacer 100. El veneno había abandonado su cuerpo y la ira se había convertido en una fuente inagotable de energía. Tony venía todas las noches, entrando por la puerta trasera de la iglesia cuando estaba lo suficientemente oscuro como para ocultarlo. Traía todo lo que necesitaban: ropa nueva para Vincent, un traje negro perfectamente entallado para apariciones públicas, información detallada sobre el Grand Meridian Hotel, incluyendo planos de cada planta, todas las entradas y salidas, y la ubicación de todas las cámaras de seguridad, así como una lista de invitados llena de nombres conocidos y otros que hicieron fruncir el ceño a Vincent por sorpresa. Tony también trajo armas: una pistola compacta y ligera oculta en una funda de cuero ajustada, lo suficientemente pequeña como para evitar ser detectada por los detectores de metales que ya habían sido desactivados por la gente de Tony. Sin embargo, la parte más importante del plan no era Vincent, era Lily. Le enseñaron todo lo que necesitaba saber para sobrevivir a esa noche decisiva. Tony le mostró cómo entrar por la puerta de servicio situada detrás de la cocina, que el personal de servicio utilizaba para entrar y salir sin que se les comprobara la acreditación. Llevaría un uniforme negro de camarera, se mezclaría con el personal y se movería por la gala como un fantasma invisible. Ella sería los ojos y los oídos. Observaría a Marco y Bulov, identificaría el momento en que firmaran el acuerdo y enviaría la señal a Tony cuando todo estuviera listo. La señal era sencilla. Si era seguro, pondría una copa de vino tinto en el lado izquierdo de la bandeja. Si era peligroso, pondría una copa de vino blanco en el lado derecho. Si la descubrían, rompería una copa. El sonido del cristal rompiéndose sería la señal para que Tony actuara de inmediato. Independientemente del plan original, Lily lo memorizó todo. Repitió cada detalle hasta que quedó grabado en su memoria. No podía permitirse cometer un error. Un pequeño error y moriría. Un pequeño error y Vincent moriría con ella. La última noche antes de la gala, la pequeña habitación quedó en silencio. El padre Thomas se había ido a la cama después de pasar una hora entera rezando por ellos. Tony se había marchado para dar instrucciones a su leal equipo para que esperara alrededor del hotel. Solo quedaban Vincent y Lily, sentados junto a la pequeña ventana y contemplando el cielo nocturno de Chicago. La ciudad brillaba con luces debajo de ellos. Millones de luces, como estrellas caídas, iluminaban la tierra. Lily pensó en el mañana y en la posibilidad de que nunca volviera a ver esas luces, pero no sentía el miedo que esperaba sentir. Solo se sentía cansada. Estaba cansada de haber vivido con miedo durante demasiado tiempo. Vincent rompió el silencio con una voz tan suave como el viento nocturno. ¿Qué quieres después de todo lo que pasará mañana? Lily no respondió de inmediato. Miró las luces lejanas y reflexionó sobre la pregunta. Nadie le había preguntado qué quería en 15 años. A nadie le importaba lo que soñaba o anhelaba. Había vivido para sobrevivir, no para vivir. Quiero ser libre, dijo finalmente, con una voz tan ligera como un suspiro. Verdaderamente libre. No solo libertad sobre el papel, no libertad porque se haya pagado una deuda. Quiero libertad aquí, dijo, colocando una mano sobre su pecho izquierdo, donde su corazón latía lenta y constantemente. Quiero despertarme un día sin miedo. Quiero mirarme al espejo y ver a una mujer, no a un fantasma. Quiero una vida, no solo una existencia. Vincent la miró en silencio, con sus ojos grises suavizándose de una forma que Lily nunca había visto antes. Extendió la mano y tomó la pequeña mano de ella entre su palma grande y áspera. Te lo prometo, dijo, con sus ojos grises suavizándose con una sinceridad que coincidía con el brillo constante de los ojos ámbar de ella.
Después de mañana serás libre, verdaderamente libre. Borraré la deuda de tu padre. Borraré todo lo que te ata a la familia Corsetti. Podrás ir a cualquier parte, hacer lo que quieras. Esa es mi promesa. Lily bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas y se dio cuenta de que era la primera vez en su vida que alguien le hacía una promesa tan sincera. No sabía lo que le depararía el mañana. No sabía si sobrevivirían. Pero, en ese momento, bajo las luces de Chicago y el cielo estrellado, se permitió creer en la promesa. Se quedaron sentados en silencio hasta que las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir el horizonte de rosa. El fatídico día había llegado. El Grand Meridian Hotel se erigía en el corazón de Chicago como un palacio construido para los poderosos. La luz cristalina se derramaba desde enormes candelabros que colgaban de los altos techos, lloviendo sobre la lujosa escena como estrellas artificiales. El champán fluía libremente. Los brillantes vestidos de noche se deslizaban por los suelos de mármol y las risas de la élite resonaban en el gran salón como una sinfonía de riqueza. Se trataba de la gala benéfica anual de la familia Corsetti, un evento que recaudaba cada año millones de dólares para los niños pobres de los hospitales públicos. La ironía era cruel. Los anfitriones de esta celebración se encontraban entre aquellos que habían empapado la ciudad de sangre y pecado. Lily entró por la puerta de servicio, situada detrás de la cocina, tal y como había planeado. Vestida con un uniforme negro de camarera, con el pelo cuidadosamente recogido en la nuca y la mirada baja, se mezcló con el resto del personal. Había sobrevivido 4 años en la mansión Corsetti haciéndose invisible. Y esa noche necesitaba esa habilidad más que nunca. Nadie la miró 2 veces. Era solo una de las docenas de camareras que se movían como fantasmas entre los invitados y llevaban bandejas con comida y bebida. Hacían una ligera reverencia y se disolvían en el fondo como si no estuvieran allí. El corazón de Lily latía con fuerza mientras se movía entre la multitud. Buscó a su objetivo y lo encontró inmediatamente. Marco Corsetti estaba en el centro del salón como un rey recién coronado. Llevaba un traje negro perfectamente entallado. Tenía el pelo peinado hacia atrás y esbozaba una sonrisa encantadora mientras estrechaba la mano de todos los invitados importantes. A pesar de la pérdida de su hermano, se mantenía erguido por el deber hacia la familia. Su actuación era impecable. A su lado estaba Camilla Ashford, deslumbrante con un vestido rojo sangre y el cabello dorado cayendo en cascada sobre sus hombros desnudos. El anillo de compromiso que Vincent le había dado aún brillaba en su dedo, una burla cruel. Sonreía a los invitados, aceptaba las condolencias por su prometido desaparecido y llenaba sus ojos azul marino con lágrimas cuidadosamente elaboradas cada vez que alguien mencionaba a Vincent. A Lily le repugnaba verlos. 2 asesinos bañados en luz y celebrados como figuras bondadosas, mientras su víctima se escondía en una vieja iglesia, esperando el momento oportuno. El mundo estaba loco. Siguió avanzando, sin apartar los ojos de Marco. Aproximadamente 1 hora después de que comenzara la fiesta, lo vio separarse de la multitud y dirigirse hacia un pasillo lateral que conducía a las salas de reuniones privadas. Otro hombre lo seguía, alto, con cabello blanco y ojos fríos como el hielo. Nikolai Bulov. Lily lo reconoció por las fotografías que Tony le había mostrado. Era el jefe de la mafia rusa y enemigo acérrimo de la familia Corsetti, que había matado a Vincent y al padre de Marco hacía 20 años. Y ahora Marco le estaba dando la mano, vendiendo el legado de su propio padre. Lily dejó la bandeja en una mesa cercana y lo siguió en silencio. Mantuvo una distancia prudencial, con pasos ligeros y conteniendo la respiración. El pasillo estaba vacío y las luces eran más tenues que en el gran salón. La música de la gala se había reducido a un eco lejano. Marco y Bulov se detuvieron en la última puerta al final del pasillo, intercambiaron unas palabras en voz baja que Lily no pudo oír y entraron. Ella esperó, contando los segundos en su mente, y luego se acercó sigilosamente. La suerte estaba de su lado. La puerta no estaba completamente cerrada. A través del estrecho hueco, pudo ver una sala de reuniones privada con una gran mesa de roble y sillas de cuero. Marco y Bulov estaban sentados uno frente al otro
y entre ellos había una gruesa carpeta con documentos. Vio a Marco coger un bolígrafo y firmar página tras página, sonriendo con satisfacción. El imperio Corsetti se estaba vendiendo ante sus propios ojos. Lily dio un paso atrás, con el corazón acelerado. Tenía que volver al salón principal y encontrar la manera de avisar a Tony. Todo estaba sucediendo exactamente como había previsto. Vincent tenía que saberlo. Tenían que actuar ya. Se giró y se dio de bruces contra una pared. No, no era una pared, sino un pecho. Lily levantó la vista y sintió que la sangre de sus venas se helaba. Marco Corsetti estaba a pocos centímetros de ella, con sus ojos marrones fríos y afilados como cuchillos. Debía de haber salido de la sala de reuniones sin que ella se diera cuenta. Debía de haber otra salida. Podría haberla visto en una cámara de seguridad. Quizá la había sospechado desde el principio. Ya no importaba. La habían descubierto. Lily Monroe, dijo Marco con voz gélida. La criada que desapareció la misma noche que mi hermano. Qué coincidencia tan interesante. Lily no tuvo tiempo de reaccionar. Marco le agarró la muñeca con fuerza, apretándola hasta que ella sintió cómo se le trituraban los huesos. La arrastró hasta un rincón oscuro al final del pasillo y la empujó contra la pared con brutalidad. Su espalda golpeó el frío hormigón y el dolor le recorrió la columna vertebral, pero se mordió el labio y no dejó escapar ni un solo sonido. ¿Dónde está mi hermano?, gruñó Marco, con la cara a pocos centímetros de la de ella, su aliento caliente golpeando su piel. ¿Dónde lo escondes? ¿Crees que puedes robarme lo que me pertenece? Lily lo miró a los ojos, con sus ojos ámbar fijos, aunque su corazón amenazaba con estallar. No dijo nada. Había sobrevivido al infierno. Se había enfrentado a monstruos mucho peores que Marco. No le daría la satisfacción de oírla suplicar. Marco siseó en silencio. La sonrisa desapareció de su rostro, sustituida por la locura. Bien, dijo, sacando una pistola de dentro de su chaqueta y apuntando directamente a la frente de Lily. El cañón estaba presionado contra su piel, helado y mortal. Contaré hasta 3, dijo, con una voz aterradoramente tranquila. Si no me dices dónde está Vincent, apretaré el gatillo aquí mismo. Nadie oirá el disparo con esa música. 1, dijo. Lily cerró los ojos. 2. Pensó en Vincent, en la promesa de libertad, en los ojos grises que la habían mirado como si fuera humana. No se arrepentía. Aunque muriera allí, no se arrepentiría. Marco contó hasta 2 y Lily sintió cómo su dedo apretaba el gatillo. Abrió la boca para decir el último número, pero no le salió ningún sonido porque otra voz atravesó la oscuridad, fría y afilada como una navaja. Bájala. Lily abrió los ojos. Marco se quedó paralizado, con la pistola aún apretada contra su frente, pero sin mover el dedo. Se volvió hacia el final del pasillo y, por primera vez en su vida, Lily vio auténtico miedo en el rostro de un asesino. Vincent Corsetti salió de las sombras como un fantasma regresado del infierno. Ya no era el hombre pálido y debilitado al que había sacado a rastras de la mansión 2 semanas antes. Ya no era el paciente tembloroso y febril al que había cuidado sin dormir. El hombre que estaba al final del pasillo era Vincent Corsetti, el jefe de la familia Corsetti, la víbora silenciosa, el hombre al que todo Chicago temía. El traje negro se ceñía a su sólida complexión. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás a la perfección, y sus ojos gris acero ardían con una furia controlada. No gritó, no amenazaba, simplemente se quedaba allí, tranquilo y letal. Su silencio era más aterrador que cualquier rugido. Tú, susurró Marco, con la voz temblorosa y el rostro pálido, como si estuviera mirando al espíritu de un hombre muerto. Estás vivo. Eso es imposible. Deberías estar muerto. El veneno era suficiente para matar a un caballo. No puedes seguir vivo. Vincent no respondió. Avanzó, y cada paso resonaba en el pasillo vacío como un tambor fúnebre. Marco se quedó paralizado, indeciso entre disparar a Lily o apuntar con el arma a Vincent. Esa vacilación fue su error fatal, porque Vincent no le dio tiempo a elegir. En un instante, Vincent estaba a 3 pasos de distancia. Al siguiente,
Su puño se estrelló contra la mandíbula de su hermano con la fuerza de 20 años de confianza traicionada. El sonido de los huesos rompiéndose resonó en el pasillo, seco e inconfundible, como madera al partirse. Marco se desplomó en el suelo. La pistola salió volando de su mano y se deslizó por el mármol. La sangre brotó de la comisura de su boca, manchando la impoluta camisa blanca que llevaba debajo de su caro traje. Aún así, intentó alcanzar la pistola. Su instinto de supervivencia era más fuerte que el dolor, y sus dedos temblaban al rozar la empuñadura. Vincent dio un paso adelante y pisó con fuerza y sin piedad la mano de Marco. Los huesos se rompieron bajo el zapato de cuero pulido. Esta vez, Marco gritó y el sonido resonó por todo el pasillo. «Elegiste a la persona equivocada para traicionar», dijo Vincent, con una voz tan tranquila como si estuviera hablando del tiempo, en lugar de estar pisando la mano aplastada de su hermano. «Y elegiste a la persona equivocada para amenazar». Se volvió hacia Lily y por un breve instante, el acero de sus ojos grises se suavizó al mirarla. «¿Estás herida?» Lily asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Seguía temblando, no por Marco, sino porque acababa de presenciar el regreso de un demonio de entre los muertos. Y ese demonio la había salvado. El grito de Marco rompió la barrera acústica entre el pasillo y el gran salón. La música se detuvo. Los susurros se extendieron como ondas en el agua. Luego se oyeron pasos, docenas de ellos, que inundaban el pasillo como una marea. La multitud apareció al final del pasillo, con una mezcla de curiosidad y pánico en sus rostros. Levantaron sus teléfonos y las pantallas iluminaron la oscuridad. Alguien gritó que era Vincent Corsetti y se desató el caos. De detrás de la multitud emergió Tony Romano, con 6 hombres vestidos con trajes negros. La última unidad leal a Vincent. Se movían con rapidez y precisión, como una máquina bien engrasada. 2 de ellos agarraron a Nikolai Bulov en el momento en que intentaba salir de la sala de reuniones, tirándolo al suelo y esposándolo antes de que pudiera reaccionar. Otros 2 cogieron de la mesa la gruesa carpeta que contenía las pruebas de la traición de Marco. El resto formó un muro protector alrededor de Vincent y Lily. Mientras tanto, Marco yacía en el suelo, con la mano derecha destrozada y sangre brotando de su boca. Sin embargo, se reía, un sonido retorcido y maníaco, distorsionado por el dolor y el desafío. «¿Creéis que habéis ganado?», espetó entre risas. «¿Creéis que con atraparme es suficiente? No entendéis nada, Vincent. Nunca lo habéis hecho». Vincent no respondió. Simplemente miró a su hermano, con los ojos ya sin ira. Solo quedaba una profunda tristeza. Los flashes de las cámaras comenzaron a estallar. Los periodistas ya estaban allí, rápidos como buitres que huelen la sangre. Se abrieron paso entre la multitud. Levantaron las cámaras. Los micrófonos se extendieron como lanzas. Las preguntas llovieron sin pausa. «Señor Corsetti, ¿qué ha pasado? ¿Quién le ha secuestrado? ¿Por qué está aquí? ¿Quién es el hombre que yace en el suelo?» Vincent no respondió. En cambio, se volvió hacia Lily, le tomó la mano con delicadeza y la sacó de las sombras. Los flashes de las cámaras estallaron como rayos, iluminando a las 2 personas que acababan de salir del infierno. En ese momento, en medio del caos y la luz cegadora, Lily vio a Camille abriéndose paso entre la multitud. Se le fue todo el color de la cara y la invadió el pánico. Camille se abrió paso entre la multitud como un animal asustado, buscando una salida. Pero no corrió. Corrió directamente hacia Vincent, con su hermoso rostro retorcido en una expresión que Lily no sabía definir, a medio camino entre el terror y la desesperación. «¡Vincent!», gritó con voz aguda y temblorosa. Extendió las manos hacia él como para aferrarse a su cuerpo. «Mi amor, estás vivo. Estaba tan preocupada. Pensé que te había perdido. Todo esto es un malentendido. Todo es solo un malentendido. Puedo explicarlo. Te amo. Nunca te haría daño». La actuación fue impecable. Las lágrimas corrían por sus mejillas empolvadas. Sus ojos azul océano rebosaban de dolor y devoción. Su voz se quebró como si su corazón se estuviera rompiendo. Si Lily no hubiera visto a Camille sonriendo con Marco en la oscuridad,
y no la hubiera oído discutir con calma sobre aumentar la dosis de veneno, quizá la habría creído. Probablemente todo el mundo lo habría creído, pero Vincent no. Se quedó quieto e inmóvil, dejando que Camille se acercara corriendo a él y le rozara el hombro con la mano. Entonces habló. Su voz era tan fría que el aire a su alrededor parecía congelarse. Te oí decir que duplicaste la dosis en mi whisky. Camille se quedó paralizada. Sus manos se detuvieron en el aire, con los dedos temblando como hojas en una tormenta. La sonrisa se desvaneció de sus labios. Por primera vez, Lily vio su verdadero rostro. La belleza seductora había desaparecido. La falsa ternura se había desvanecido. Lo único que quedaba era el miedo crudo de un depredador que se daba cuenta de que se había convertido en presa. Vincent, tartamudeó Camille, lo has malinterpretado. No sé de qué estás hablando. Te quiero. Nunca. Las puertas principales del hotel se abrieron de golpe y un equipo del FBI irrumpió como una marea. Vestidos con trajes tácticos negros y armados, se movieron con rapidez y precisión entre la multitud presa del pánico. A la cabeza iba una mujer de mediana edad, con el pelo corto y ojos afilados como cuchillos. Se dirigió directamente hacia Vincent, como si supiera exactamente dónde estaría. Señor Corsetti, dijo con voz profesional y fría. Soy la agente especial Morrison. Hemos recibido información de su gente. Estamos aquí para arrestar a los que conspiraron para asesinarlo. Vincent señaló con la cabeza a Marco, que yacía en el suelo, y a Camille, que estaba paralizada ante él. A ellos y a una más. Rosa Martínez, la jefa de camareras. Ella misma mezcló el veneno en su bebida. Como si fuera una señal, Tony dio un paso adelante con una mujer temblorosa a su lado. Rosa Martínez tenía 52 años y llevaba 10 años dirigiendo el personal doméstico de los Corsetti. Parecía haber envejecido 20 años de la noche a la mañana. Tenía el rostro ceniciento y los ojos hinchados de llorar. Todo su cuerpo temblaba como si fuera a desmayarse. No lo sabía. Empezó a sollozar en cuanto se enfrentó a Vincent, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Juro que no sabía que era veneno, dijo. La señorita Ashford dijo que solo era un sedante, algo para ayudarle a dormir mejor. Me pagó mucho dinero, que yo necesitaba para el tratamiento de mi nieto. Nunca quise matarle. Lo juro por Dios, no lo sabía. ¡Zorra traidora!, gritó Camille, con el rostro desencajado por la rabia. Todo rastro de belleza y elegancia se evaporó como si nunca hubieran existido. ¿Te atreves a culparme, basura asquerosa? Me quitaste mi dinero y ahora te vuelves contra mí. Ese arrebato fue todo lo que necesitaba el FBI. El agente Morrison hizo una señal y 2 agentes intervinieron y esposaron a Camille antes de que pudiera decir otra palabra. Camille Ashford tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra ante un tribunal. No, gritó Camille, retorciéndose como un pez fuera del agua. No pueden hacer esto. Soy la hija del senador Ashford. Se arrepentirán, Jules. Su voz se apagó cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas con un clic frío y definitivo. Se la llevaron a rastras, mientras seguía gritando y maldiciendo. Pero ya nadie la escuchaba. Marcos seguía tirado en el suelo, con la mano derecha aplastada. La hemorragia había disminuido, pero la herida seguía abierta y era espantosa. Sin embargo, no lloraba, no suplicaba. Simplemente se quedó allí tumbado y se echó a reír, un sonido enloquecido que resonó en el pasillo como el graznido de un cuervo sobre un cementerio. ¿Quieres saber por qué, verdad?, dijo Marco, con sus ojos marrones fijos en Vincent, transmitiendo no odio, sino casi alivio. El alivio de decir por fin la verdad. ¿Quieres saber por qué hice esto? Vincent no respondió. Simplemente se quedó allí, mirando a su hermano con ojos indescifrables. Porque te odiaba, continuó Marco, con una voz que ya no era maníaca, sino infinitamente cansada. Te he odiado desde que era niño. Odiaba que padre siempre me comparara contigo. ¿Por qué no puedes ser más como Vincent? ¿Por qué no eres tan fuerte como él? ¿Por qué no puedes ser Vincent? Crecí a tu sombra.
Esa sombra se tragó todo lo que hice. Hizo una pausa y tragó la sangre que tenía en la garganta. ¿Sabes lo que es pasar toda tu vida siendo la imitación fallida de otra persona? ¿Sabes lo que se siente cuando la gente te mira y solo ve al hermano de Vincent Corsetti? No tenía nombre, no tenía identidad, solo era una sombra y quería escapar de ella matándote. Vincent finalmente se movió. Se arrodilló lentamente hasta que su rostro quedó a la altura del de Marcos en el suelo. Los ojos grises se encontraron con los marrones. En ese momento, ya no eran un jefe de la mafia y un traidor. Eran solo dos hermanos que se habían perdido el uno al otro mucho antes de esta tragedia. Si hubieras querido el trono, dijo Vincent con voz baja y dolorida, yo habría apartado. Si hubieras venido a mí y me hubieras dicho que querías liderar la familia, te lo habría dado todo. Porque eres mi hermano, porque te quiero. Pero no lo hiciste. Elegiste la salida cobarde. Elegiste envenenarme. Te aliaste con el hombre que mató a nuestro padre. No solo me traicionaste a mí, sino también a su memoria. Marco se quedó en silencio. Por primera vez desde que empezó a hablar, se quedó sin palabras. La risa loca se desvaneció. La rebeldía desapareció. Lo único que quedaba era un hombre tumbado en el frío suelo, mirando a su hermano con los ojos repentinamente vacíos. Y en esos ojos marrones, Lily vio algo brillar. No era odio ni ira, sino arrepentimiento. Un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde para cambiar nada. Cuando el FBI se llevó a Marco y Camille, los periodistas se agolparon como una colmena que se ha abierto de golpe. Rodearon a Vincent. Las cámaras apuntaban directamente a su rostro. Los micrófonos se le acercaban como lanzas, ávidos de respuestas. Las preguntas se precipitaron como una tormenta. Señor Corsetti, ¿quién le secuestró? ¿Dónde se ha escondido durante las últimas 2 semanas? ¿Estaba su hermano detrás de todo esto? ¿Qué opina del arresto de su prometida? Vincent se mantuvo erguido y tranquilo en medio del huracán mediático. Por primera vez en su vida, le dijo la verdad al mundo. No me secuestraron, dijo, con una voz que resonó en el gran salón, que se había quedado en silencio para escuchar. Mi propio hermano y mi prometida me envenenaron. Me ponían veneno en las bebidas todas las noches, matándome lentamente mientras me sonreían cada mañana. Casi muero en mi propia casa a manos de las personas en las que más confiaba. Un murmullo recorrió la multitud. Los flashes de las cámaras estallaron como rayos, pero Vincent no se detuvo. Giró la cabeza y buscó entre la multitud hasta que su mirada se posó en Lily. Ella estaba ligeramente apartada, como siempre, tratando de hacerse invisible entre la multitud, con los hombros encogidos como si pudiera fundirse con la pared. 4 años viviendo como un fantasma le habían enseñado que llamar la atención nunca traía nada bueno. Pero Vincent no iba a dejarla desaparecer esta vez. Se acercó a ella. La multitud se apartó instintivamente, dejándole paso, y él se detuvo frente a Lily. Sus ojos se encontraron, grises y ámbar, y por un momento el mundo pareció dejar de girar mientras el depredador y la superviviente encontraban la paz el uno con el otro. Entonces él le tomó la mano con suavidad, pero con firmeza, y la sacó de las sombras hacia la luz. Esta mujer, dijo Vincent, con su voz resonando en el silencio, es Lily Monroe. Era el ama de llaves de mi casa. No tiene dinero. No tiene poder. No tenía ningún motivo para salvarme, pero cuando oyó que planeaban matarme, arriesgó su vida para rescatarme. Me cuidó cuando me estaba muriendo de fiebre. Rechazó una recompensa de $1 millón que cualquiera podría haber reclamado con una simple llamada telefónica. Ella posee algo que el dinero no puede comprar: lealtad verdadera y valor puro. Lily permaneció allí, bajo la mirada de cientos de personas y docenas de cámaras, sintiendo cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. No por tristeza o miedo, sino porque, por primera vez en sus 24 años, la veían y la reconocían como alguien importante. Ya no era un fantasma. Después de que la tormenta mediática se calmara, de que el FBI terminara de recoger pruebas y de que la multitud se dispersara, dejando el hotel en silencio, Vincent y Lily se quedaron en el balcón de la última planta
y contemplaron Chicago de noche. La ciudad brillaba bajo ellos como una alfombra tejida con millones de estrellas. El viento nocturno los acariciaba, trayendo consigo el frío del otoño y el aroma de la lluvia que se avecinaba. Después de todo lo que ha pasado, dijo Vincent en voz baja, con un tono que Lily nunca le había oído antes. ¿Qué quieres? Lo que sea. Dinero, una casa, una nueva vida. Donde quieras. Te lo daré todo. Lily se quedó callada durante un largo rato, mirando las luces lejanas. Luego se volvió hacia él y le preguntó, ¿qué quieres tú? Vincent la miró. Sus ojos grises ya no eran fríos como el acero, sino que brillaban con algo frágil y sincero. Quiero que te quedes, dijo en voz baja. No como ama de llaves. Eres mi compañera. Eres la única que me ha visto en mi momento más débil y no ha huido. Eres la única que me ha salvado sin tener ningún motivo para hacerlo. No quiero perderte. Lily no respondió con palabras. En su lugar, simplemente sonrió. Su primera sonrisa sincera en años, y asintió con la cabeza. No salieron del hotel en uno de los supercoches que había aparcados fuera. Vincent tomó la mano de Lily y pasó junto a los relucientes Ferraris y Porsches para parar un taxi normal que esperaba en la esquina. Era un taxi viejo, con los asientos de cuero agrietados y un ligero olor a colonia barata, completamente opuesto al mundo de lujo en el que Vincent había vivido durante 20 años. Sin embargo, una vez que se sentaron en la parte trasera, se cerró la puerta y el coche comenzó a moverse. Vincent se volvió hacia Lily y le dijo, «Esta es la primera vez que me siento seguro». Lily lo miró, con sus ojos ámbar brillando bajo las luces de la calle. «Es la primera vez que no soy invisible», respondió ella en un susurro apenas audible. Y aquel viejo taxi los llevó hacia la noche, dejando atrás un imperio caído y avanzando hacia un futuro por escribir. Dicen que la mafia no tiene corazón. Pero aquella noche, un jefe mafioso aprendió que el poder no puede proteger a nadie de la traición y que la salvación puede llegar del lugar más inesperado. Lily Monroe entró en la vida de Vincent Corsetti como una sombra y la abandonó como la única luz en su oscuridad. Esta historia nos recuerda que las personas que realmente nos aman no siempre son las que nos dicen las palabras más dulces. A veces son las que se quedan cuando lo hemos perdido todo. La verdadera lealtad a veces viene de donde menos lo esperamos, de personas a las que nunca habíamos prestado atención. Y a veces, salvar a la otra persona es la única forma de salvarnos a nosotros mismos. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y compártela para que podamos seguir ofreciéndote historias significativas cada día. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Alguna vez has tenido a alguien en tu vida como Lily? ¿Alguien que se mantuvo a tu lado en silencio hasta el momento en que realmente lo necesitabas? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Nos encantaría escuchar las historias que surgen de lo más profundo de tu corazón. Deseamos a todos los espectadores buena salud, paz y alegría cada día. Gracias por acompañarnos. Adiós y nos vemos en el próximo video.